Alberto Salcedo es uno de los más renombrados cronistas colombianos. Son célebres sus crónicas con las que cuenta la vida de Kit Pambelé, un boxeador nacido en San Basilio de Palenque, el primer territorio libre de esclavitud en América. Alberto es un cultor de este género narrativo y ha estudiado con atención la crónica de García Márquez sobre los hechos de 1954, cuando el presidente Rojas Pinilla anunció que el departamento del Chocó sería desmembrado. Alberto hará un viaje a la memoria del Chocó, al recuerdo de aquel año cuando se pensó que ese universo de tradiciones centenarias no tendría oportunidad de existir unido como pueblo. Ir tras las huellas que dejó la crónica de Gabo implica meternos en la realidad profunda del Chocó. Para eso contamos con la ayuda de intelectuales chocuanos que siempre estuvieron dispuestos a darnos su visión de la historia. El Chonto, don Abigail Serna, fue el primero que abordamos. Luego, don Carmelo, a orillas del río que protege y alimenta esta región. El periodista Alfredo Cújar, con todos estos años de reflexión. El arquitecto y ambientalista Douglas Cújar, y además tuvimos la fortuna de escuchar las voces de la gente del Chocó. El Chocó, imaginado por la mayoría de los colombianos, es un territorio de selva, lluvia, oro y pobreza. Alberto inicia este viaje acercándose a esta idea de pueblo marginado, en medio de las más grandes riquezas naturales. Abigail Serna Arriaga es un conocido intelectual chocuano que ha lanzado audaces propuestas para el futuro de su región, como fue la formación de la República del Chocó. La gente de su tierra lo llama Chonto, y ahora habla con Alberto sobre esta compleja realidad. Hombre, ¿cómo está usted, hombre? Bien, hermano, sobreviviendo y resistiendo, hermano, mucho gusto. ¿Qué me cuenta usted? Todo bien, hermano. Alberto Salcedo, mucho gusto, ¿cómo anda todo? No, la lucha, hermano. Una lucha desigual. La lucha desigual, pero ahí estamos. Bueno, don Abigail, ¿cómo se formó la población afro aquí en esta zona del país? O sea, ¿cómo se gestó eso, teniendo en cuenta que lo primero que había era la etnia esa en Vera? En primer lugar, por la resistencia indígena, ¿sí? y la mortalidad indígena, por las enfermedades, los maltratos y todo. Entonces, fueron traídos los africanos, y a través de esos africanos y los procesos de manumisión que se dieron casi 300, 200 años después, en 1851, entonces, al aplicársele a estos manumisos, o sea, a estas personas negras liberadas, entre comillas, se les aplicaban lo que eran las leyes de vagabundaje, de matrícula o de concierto forzoso, que consistía en que si una persona negra que había sido liberada, pues lógicamente no sabía nada más que ser esclavo, pero se acaba la esclavización, entonces esta persona queda en la inopia. ¿Qué etnias africanas se asentaron en el Chocó, en lo que hoy se conoce como el Chocó? De acuerdo a la voz autorizada del profesor de la Nacional Jaime Arocha, ¿sí? La mayoría de la población chocuana o la población africana que vino aquí eran bantúes, aunque vinieron de otras etnias. Por ejemplo, acá como esto era una zona anecúmene, como dicen los expertos, o sea, no apta para la vida humana. Esta era una zona, hasta hoy, considerada como una zona de castigo, porque acá nadie quiere venir. Si uno se pone cuidado cuando vienen los ministros, viene el presidente, ellos nunca duermen aquí. Y es así como nosotros tenemos referencias de que un cimarrón llamado Barule, esclavizado, se rebeldizó en Tado, dio muerte a los españoles que estaban ahí y constituyó un palenque. Ese africano hablaba inglés. Parece que fue vendido en el Caribe, en Cartagena, para ser traído como castigo al Chocó. El cimarronaje era uno de los delitos más graves que podía cometer un esclavizado. O sea, dentro de la sociología
esclavista, el cimarronaje era la tacha, el defecto que más desvalorizaba a un esclavizado. Más valía un mocho, o un cojo, o un tuerto, que un cimarrón, ¿ya? Porque era un problema para el propietario, por su rebeldía. Entonces Barule fue uno de estos personajes. Los esclavizados, o aún el fenómeno, el esclavismo en esta región del país, ¿tuvo algo particular que lo diferenció del esclavismo que se dio en otras regiones? ¿O fue el mismo fenómeno, en esencia? ¿O tuvo elementos diferenciadores por las características del lugar? Por la característica del lugar y por la actividad económica, que era la minería. Entonces, tanto es que durante 300 años, el principal renglón económico de la Nueva Granada era el oro. El platino en ese tiempo todavía no se le conocía su valor. Sí, es muy tardío el reconocimiento del valor del platino, porque ellos decían que era oro biche y eso lo botaban mucho, lo botaban al río, ¿sí? Lo desechaban. Entonces, esa característica de ser una región esencialmente minera, le daba elementos diferenciadores de otras regiones y de otras actividades del país. Usted mencionó ahorita un elemento clave en esta zona, que es la minería. Hay una crónica del año 54 de Gabriel García Márquez que dice que en la carretera que viene de Medellín a Quibdó, que él dice que esa carretera es un alarde de los cartógrafos, porque en realidad es una carretera que está muy mala, es un acto de fe, prácticamente no hay una carretera. Y él dice que en esa trocha los carros levantan polvo de oro. A mí me quedó sonando la imagen porque el polvo es la polvareda de la pobreza, del abandono, pero al mismo tiempo acá estamos hablando de oro. Estamos hablando de una imagen que nos da ese contraste típico del Chocó, la pobreza y la riqueza. ¿Sí había polvo de oro en las carreteras del Chocó? Claro, el Chocó es oro. Aquí en Quibdó se pone un ejemplo muy clásico. Por ejemplo, estos destapes que hacen en la empresa Aguas, el atrato que está haciendo ahora. Usted puede ver muchas señoras que empiezan a raspar la tierra, lavan y consiguen su tomincito de oro, ¿ya? Pero hay zonas donde hay mayor concentración de oro. Por ejemplo, la zona del San Juan, ¿ya? Donde estuvieron la compañía minera Chocó Pacífico. Los norteamericanos, los gringos, se llevaron el oro que estaba muy superficial bajo la cuenca de los ríos, en el fondo de los ríos, pero en la peña no bajaron. O sea que el oro, la cantidad de oro que hay todavía en el Chocó es ingente. También hay otros minerales. O sea, la desgracia del Chocó ha sido su riqueza. El Atrato es el río tutelar del Chocó. Por aquí entraron los conquistadores españoles y los chocuanos se refieren a él como un elemento fundamental en sus vidas. A lo largo de su trayectoria se han creado pueblos de gente que trabaja la minería y las maderas de la selva. Don Carmelo espera a Alberto frente al cauce de este río ancestral para hablar de la influencia del Atrato en su historia. Bueno, don Carmelo. Ay, qué más, hombre, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿Albano? Sí, ¿todo bien? Todo bien. Este es el Atrato, ¿no? Este es el río Atrato. ¿Y el Baudó queda más para aquel lado de allá? No, el Baudó queda detrás de esos montes. Detrás de esos montes. Este que está ahí es el río Quito. Este río en el que nos encontramos, el río Atrato, Atrato. ¿qué significado tiene para los chocuanos desde el punto de vista económico, social y cultural? Este río Atrato precisamente se destaca porque las principales acciones a partir de la independencia, a partir de cuando se tuvo noticia, porque el 20 de julio de 1810
en Santa Fe, Bogotá, se dio el grito de independencia y todas las cosas que nosotros conocemos, ¿cierto? Ajá. Pero ¿cuántos años se demoró para llegar la noticia hasta acá? Para que llegara oficialmente, para que llegara la invitación de la provincia de Citará o del Chocó, como se llamaba por esa época, se pudiera informar y se hiciera presente en la reunión que se iba a celebrar en Santa Fe, Bogotá, para que se ratificara el acta del grito de independencia. ¿Por dónde nos llegó la información? Nos llegó por aquí, por el río, porque este río desemboca en el Golfo de Darién. El sol de los veranos se va ocultando, las loras van volviendo a su pichinde, y el cielo en arrebolo se va encendiendo, y cantan en los montes los dioses de la gente tan querida, la de mi tierra, amada a mi manera y como yo sé. También desde la orilla de mis afectos se está cantando el cielo sus dioses de run, run con el canalete, ruki, 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 ronca el dentón. Run, run con el canalete, ruki, 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 ronca el dentón. Mientras el sol se oculta en el occidente, los negros van pescando con su copón. Mientras el sol se oculta en el occidente, los negros van pescando con su copón. En 1954 se conoció la intención del entonces presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla, de repartir el Chocó entre los departamentos de Caldas, Valle y Antioquia. La reacción de los chocuanos de la época todavía se siente con la fuerza de los recuerdos que marcaron la existencia de este pueblo. A pesar de las enormes riquezas del universo chocuano, la mayoría de sus habitantes vive en medio de la pobreza. Esta contradicción evidente ha puesto sobre la mesa en varias oportunidades la idea de que el Chocó es inviable como ente administrativo y que es necesario desmembrar su territorio. El veterano periodista Alfredo Cújar le expone a Alberto su perspectiva de los hechos del 54. Don Alfredo, que más, mucho gusto. ¿Cómo anda todo? Más o menos, más o menos. Sí. Gracias, hombre. ¿Qué más, don Alfredo? Pues allí vamos en la lucha. la lucha. Ese apellido Cújar es árabe, ¿no? Sí, eso es de allá, el Medio Oriente. Libanés. Medio Oriente. ¿Por qué existía el proyecto de desmembrar al Chocó y quién fue el autor de ese proyecto? Pues el proyecto yo creo que tuvo su origen en la mentalidad del presidente, que era Rojas Pinilla, general. Se dijo después de que era que él, como que tenía compromiso con la clase dirigente de Caldas, eso se traslució, de que ellos han tenido siempre el anhelo y la pretensión del mar, de salir al mar, ¿no? De tener una vía al mar, y entonces parece que el Chocó estaba estancado porque el Chocó es un departamento improductivo y Caldas era un departamento que manejaba el café, ¿no? La mayoría del café, otros productos. Entonces pues nos miraban a nosotros los chocuanos como un obstáculo allí en medio de la vía. Eso es lo que yo creo, en medio de la vía un obstáculo, porque en realidad nosotros somos un hijo menor del Estado y los otros departamentos van galopantes. ¿Qué recuerda usted de aquella famosa marcha del año 54 que fue inmortalizada en una crónica por Gabriel García Márquez? Eso fue un acto que unió íntegramente a todos los chocuanos de todas las condiciones, porque el chocuano tiene la cuestión de que es muy indiferente a veces con las cosas regionales, ¿no? Pero que ese acto, cuando ya le tocaron la fibra de una estrangulación o en los otros departamentos vecinos, se unió totalmente alrededor de eso. Y hubieron grandes jornadas cívicas de manifestaciones públicas, reuniones a altas horas de la noche en los parques y mucho discurso y mucha integridad. Bueno, ¿a qué se debe que eso que usted me acaba de decir, que el chocuano es más bien pasivo en ciertos asuntos de su vida cotidiana, pero suele ser vehemente cuando se habla de desmembrar al departamento? ¿Por qué la gente reacciona así ante esa propuesta de desmembración? Bueno, son dos actos en la vida de los chocuanos que son muy distinguibles
y que muy notorios. A los chocuanos los une íntegramente las fiestas de San Pacho, que son las patronales. No hay chocuano que no se sienta conmovido y atraído por eso. Y cuando se le habló de la desmembración del Chocó, que era la repartición del territorio departamental entre los departamentos vecinos. Eso los unió y yo creo que hubieran llegado hasta el sacrificio. Yo creo que si en eso se persiste y se toma una decisión nacional, oficial, al respecto, se hubiera llegado hasta el sacrificio, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Soy Omar Palacios Mosquera, nacido aquí en Quibdó el 29 de mayo de 1945. Actualmente tengo la bobadita de 65 años. Soy docente, licenciado en sociales. ¿Qué recuerdas de la marcha? Me estabas echando un cuento muy bonito de los gorros de periódico y todo el cuento. ¿Cómo es eso? En 1954 hacía yo primero de anexa, de primaria. En ese entonces uno lo metían bastante tardecito a la escuela, los padres. Entonces ajustaba yo prácticamente los 9 años y cuando se dio el suceso de la llamada no desmembración de nuestro querido departamento del Chocó. En ese entonces los niños, la muchachada, nos alistamos también con los mayores a tomar parte en la lid cívica que se dio aquí en Quibdó, sobre todo como capital del departamento. A mi memoria vienen grandes jornadas que se libraron en esa época y en los cuales los niños de la escuela nos anexamos. Por ejemplo, participábamos en las marchas, de los papeles periódicos hacíamos a manera de un gorro y conformamos como una banda de guerra, hoy que se dice banda de paz. Al tanto que los tarros de avena o de leche, pequeños o grandes, se constituían como en los tambores y con palitos redoblábamos y cómo no es recordar la canción que se hizo muy célebre de un chocuano, René Orozco. Ese estribillo a mi memoria viene en todo momento: de cada corazón hacer un batallón, marchar, 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 no aceptamos la desmembración. Claro que tiene otras estrofas, ¿no? Pero es la que como estribillo resonó y aún resona en nuestras mentes de la lejana niñez y de aquel entonces, 1954. ¿Cuántos años tiene usted? 65. 65. Nacido aquí en Quibdó. Nací en La Vuelta, un corregimiento que ahora pertenece al municipio de Lloró. Ajá. Allá era donde los gringos tenían la central hidroeléctrica. Bueno, yo era pequeño. Yo venía de vacaciones de mi patria chica. Salíamos de vacaciones porque mi papá era maestro allá. Llegábamos aquí y encontramos la protesta por la porque querían, el gobierno de Rojas Pinillas quería desmembrar al Chocó. Entonces se organizaron por colonias, ¿sí? Y se hacían las marchas protestando por aquello de la desmembración. ¿Qué pretendía Rojas Pinilla con ese proyecto de desmembrar al Chocó? Por aquello de nuestras riquezas, nuestra diversidad, nuestro oro, el platino, la selva que produce el oxígeno, el agua, nuestros mares, para apoderarse de eso. Yo tenía 10 años, pues no puedo profundizar más, pero sí recuerdo que la gente se organizaban en colonias y salían marchando y entonando esa canción, que tiene otras estrofas, pero yo no recuerdo porque la verdad que era un pelado. Sí. Bueno, García Márquez en su crónica destaca el pacifismo de la marcha. Describe la marcha como un portento de lucha cívica en el cual no hubo un solo disparo. No hubo nada, absolutamente nada. Ahora sí hemos aprendido a reclamar con violencia por el olvido a que nos tiene el gobierno, ¿sí? Pero anteriormente todo eso era pacífico, sí, sin violencia de nada, de ninguna naturaleza. La crónica de García Márquez está presente en todas las conversaciones de Alberto con la gente del Chocó, en este viaje a la memoria de la mitad del siglo XX. Sus interlocutores saben que de alguna manera la gloria conseguida por el que apenas era un reportero entusiasta 50, ahora le ha dado vigencia a la pretendida desmembración y a la respuesta vigorosa de los chocuanos.
pero le da una visibilidad al tema y lo vuelve inmortal. Es una crónica que ha sido leída en muchos idiomas y que aún hoy, 56 años después, existe como material de consulta de lo que pasó aquel año 54. Sí, desde luego, porque la escribió García Márquez. Que si la escribo yo, uno tiene... Yo he escrito, tengo una columna hace 16 años en un periódico aquí, todas las semanas, y no tendría nunca la repercusión que una cosa que escribió él y que él se inmortalizó después, y eso se ha hecho conocer. Él vino y describió a la región, cómo veía el chocuano, cómo veía el momento, los sentimientos, lo que la gente decía, lo que la gente hablaba. Eso fue lo que hizo, y el panorama que él vio sobre Quibdó, que fue la ciudad donde él estuvo aquí. Tuvo importancia después por la fama y el prestigio de él, premio Nobel. A él lo mandaron a hacer un cubrimiento, ¿cierto? Y hizo la descripción, pero él no fue quien indujo de ninguna manera. Él vino como un reportero a hacer el cubrimiento. Pero las razones per se fue primero, en 1954, lo de la desmembración. Y mi general, comandante y jefe supremo tuvo que reversar, porque no hubo respuesta, no hubo asillero. Todos los chocuanos, los que estaban en el Congreso, y fuera de eso, otros que simpatizaban con la causa chocuana, caldenses, blancos, dijeron no, esto no es así, no es dividiendo, no es segregando un pueblo como se hace, se logra, se le estimula para que él mismo busque, dejando que el mismo pueblo empiece a tomar conciencia, empiece a identificarse y empiece a querer lo que para él sea más significante. Te lo juro, mi Choco, que de salvarte, como el indio las cadenas le quité, de implorar de rodillas mendigante, como un niño sin amparo, ¿para qué? De tus suelos han brotado fuertes razas, pimentada, orgullosa es la verdad, que va a erguirse de una vez y para siempre. Se hace tarde para lograr tu libertad. Yo uniré los mares que te bañan, también ríos como el Atrato y San Juan. Sacaré de tus entrañas el petróleo y el platino que se llevan sin piedad. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en lo que hubiese podido suceder si se hubiera llevado a cabo la desmembración del Chocó? Sí, entonces es fácil prever porque uno pues conoce el alma de los chocuanos, uno que es de aquí, y ellos hubieran llegado hasta la muerte si es posible. Yo estoy seguro que no se hubieran resignado a ser parte de otro departamento, cuestión sentimental, ¿no? Y hubiera habido gente en el monte y saboteo y hubiera habido violencia. Imaginémonos por un momento, hipotéticamente, lo que hubiese pasado si el Chocó hubiera sido desmembrado. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas? Muchos, ya en el plano no pasional, entendemos que como hemos estado estancados y no hemos tenido vía con que salir y darle vida a los tantos proyectos que tiene el Chocó geográfico, pues que estuviera muy adelantado este territorio, ya se hubiera salido al mar, ya hubiera industrialización, hubiera más progreso. En eso yo soy sincero y estimo, porque lo contrario ha sido todavía abandono y olvido. Entonces, si hipotéticamente decimos, bueno, si el Chocó hubiera sido desmembrado, el progreso nos hubiera cobijado de una manera más efectiva, entonces, ¿por qué oponerse a esa desmembración? Por la cuestión sentimental, hombre. Es que la cuestión habría que hacerla de otra manera, no así, como pretendió Rojas, que era un decreto y desmembrándolo. Si hay un acuerdo, si hay conferencias, si hay convencimiento de que es conveniente, no nos sintamos repartidos ni destrozados, sintámonos que vamos a entrar a hacer un compromiso para el progreso, algo así. El departamento tenía pocos años de haber prácticamente ascendido, antes había sido intendencia. Entonces los grandes del país se les metió la idea de que como que no era rentable
para los intereses de la nación, la sostenibilidad de por sí del recién creado Chocó. Entonces optaron, según ellos, para bien de la nación, entre comillas, repartirlo entre Antioquia, entre el Valle, repito, y entre Caldas. Pero aquí, con un sentido de pertenencia, la clase dirigente y toda la comunidad se volcó a las calles, no únicamente en Quibdó, sino en los restantes municipios del departamento, a oponerse. Al tanto de que también se cocinó la idea de que si Rojas Pinilla como presidente realizaba esa mala idea de repartir al Chocó, desmembrarlo, los chocuanos estábamos en condiciones, los mayores entiendo, de recoger todas las cédulas. Y en Bogotá, tirárselas en el Palacio de San Carlos, vivía el presidente aquella en época a manera de protesta. Y a mi memoria viene de niño en ese entonces lo que decían nuestros mayores, de mamá, escuché esta expresión: ¿qué seremos nosotros los chocuanos bajo la ruana paisa? Como queriendo decir de que no queríamos pertenecer ni a Antioquia, ni al Valle, ni a Caldas. Y preferíamos, decían nuestros mayores, de mamá lo escuché, preferimos anexarnos a Panamá antes de que seguir perteneciendo a Colombia bajo la ruana paisa o vallecaucana o caldense. La población chocuana de todos los tiempos se siente unida espiritual y físicamente a su territorio. Encuentra en la selva y en los ríos el alimento para su forma de ver el mundo y tal vez, como lo dice el arquitecto Douglas Cújar, esta es la principal razón para luchar contra los intentos de desmembración del departamento. Nosotros no tenemos sino territorio y cultura. Por eso nos arraigamos tanto a ello. Y sabemos que es la única manera de mantenernos atados y de mantenernos importantes. Importante porque es una esquina pretendida, tanto geopolíticamente como económica. Entonces sabemos que siempre van esas aspiraciones frente a la riqueza que existe el Chocó, no solamente en el subsuelo, sino en todo, en su posición estratégica, en las posibilidades de canales interoceánicos y demás, en la posibilidad de salida al Pacífico. Entonces es lo único que tenemos y lo único que defendemos. Esta es nuestra mayor bandera. Bueno, en esa crónica famosa de García Márquez del año 54, él dice, una de las cosas que los chocuanos quieren a toda costa es una carretera. No importa hacia dónde vaya esa carretera, pero que por lo menos esa carretera rompa el cerco de la selva. Han pasado 56 años. La pregunta es, ¿existe ya esa carretera que rompa el cerco de la selva? No. Fíjate, el último paro que libramos nosotros el año anterior por la muerte de 40 compatriotas en la vía, la trocha que nos comunica Antioquia, volvimos, igual que hace 56 años, a exigir carreteras inclusive, a exigir medios de comunicación, porque el atrato sigue todavía cerrado, ¿no? Por los problemas de orden público. Digamos. El atrato ya no nos da la vida que nos puede dar una carretera de plantear otra forma de desarrollo. ¿Okay? El atrato solamente nos permite, es como una abundancia a futuro por la inmensidad de agua que produce. Entonces, siempre nos hemos, además es algo que siempre se nos ha vendido, que el desarrollo nos va a venir. Yo no pienso que el desarrollo nos va a venir. El desarrollo es por las potencialidades que tengamos en el interior. De pronto hay un gran sector de la comunidad de la dirigencia que cree que la carretera es la solución. Pero para un grupo de ambientalistas sabemos que no, al contrario, que la carretera nos puede traer también tragedia. ¿Por qué? Porque igual que piensan los panameños, que no aceptan que le hagan, que abran el tapón del Darién, le hagan una carretera que comunique las Américas, porque sabe que ahí vienen las dificultades, ahí vienen los problemas. Abigail me citaba ahorita una frase de Eduardo Galeano, según la cual a ciertos pueblos demasiado ricos, esa riqueza los lleva a la pobreza. Y es una paradoja, y él me citaba esa frase como algo que es aplicable aquí en el Chocó. Lo que siempre hemos pensado, estoy con una comunidad que nacimos en una gran riqueza, una riqueza hídrica, una riqueza de bosques, mineras, y no hemos podido disfrutar, porque no pensamos que nos mantienen es como una zona de reserva, pensamos nosotros, que no nos han dado la oportunidad ni que el hombre chocuano se forme, se eduque para buscar de qué manera puede utilizar esa riqueza en su servicio para mejorar sus condiciones de vida. De ahí que nunca hemos tenido, por ejemplo, los servicios básicos de infraestructura. Quibdó, desde esos años, de los años 50 siempre,
ha venido luchando y todas las protestas sociales siempre es por lo mismo. La de los años 67, que fue famosa, la famosa agua y luz, que ocurrió en la ciudad y hubo varios muertos inclusive. Después la del año 87 también vuelve, insiste, y cada año está luchando por los mismos, por los elementos mínimos para sobrevivir, como decía el presidente Barco. Pero ¿por qué agua? Pues están luchando por agua si es tan fácil, si escoger el agua del río atrás y tratarla. Entonces es paradójico, por ejemplo, que en un país de la lluvia perenne, como decía un poeta, Guacho Velasco, a diario tenemos precipitaciones de 12.000 milímetros cúbicos, una zona la segunda lluviosa en el mundo. Nosotros estemos luchando después de 50 años por el mismo, un acueducto para Quibdó. Entonces, es paradójico que con tantas riquezas siempre nos miren como una zona de conservación o preservación. Uno se pregunta para quién o con qué razones. García Márquez describió a Chocó en esa famosa crónica como una ciudad que parece un campamento dentro de la selva. ¿Se podría decir lo mismo hoy? Sí, algunas otras personas, como Luis Fernando González, por ejemplo, lo ha llamado un claro de la selva. La ciudad de Quibdó adquirió cierta connotación igual que lo hicieron los gringos en Andagoya, que García Márquez también estuvo en Andagoya visitando la zona de la compañía minera Chocó Pacífico, y muchas de esas estructuras constructivas se trasladaron a Quibdó. Y esos maestros carpinteros vinieron aquí, formaron una generación de carpinteros donde construían viviendas y soluciones habitacionales parecidas a campamentos. Lógicamente esa es la experiencia que retomamos nosotros del Canal de Panamá. Rechazamos esta forma tan violenta que ha venido, tan violenta que ha venido, porque no garantizamos el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Ay, dale, Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Queremos vivir en paz como veníamos viviendo, como veníamos viviendo. Que no respete la vida al pueblo indígena y negro, al pueblo indígena y negro. Ay, dale, Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Los tiempos de guerras sangrientas contra los colonialistas europeos se han transformado hasta convertirse en una verdadera resistencia cultural del Chocó en contra de todas las formas de agresión a su tradición. La música y otras manifestaciones artísticas nacidas en sus entrañas son una señal clara de la digna actitud del pueblo chocuano. Hola, Madolia. ¿Cómo está usted, Madolia? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo le va? ¿Qué me cuenta? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, feliz de tenerlo por aquí. Bueno, muchas gracias. Igual, le digo yo. Claro. ¿Cómo anda todo? Pues, mijo, sosteniendo. ¿En la lucha? En la lucha. Ah, bueno. Sosteniendo todavía. En la lucha ahí, ¿no? Recuerdo muy bien a Resfa Medina, una prima hermana mía, Resfa Medina de Diego, que en paz descanse, hace 2 meses murió en Medellín. Resfa, un día cualquiera, se vistió, hizo su bandera y se vistió con la bandera de la desmembración del Chocó.
Los colores eran blanco, rojo y negro. Y así mismo hizo un vestido. Entonces llevaba puesto el vestido con estos colores y su bandera en la mano vivando al Chocó. Digamos no a la desmembración del Chocó. No permitamos que repartan nuestro departamento. Ella vivía aquí en la Alameda Reyes con carrera quinta y recorrió todas las 3 cuadras de, de ahí a la catedral. Así que estando en el parque se formó un barullo. Viene Refa, viene Refa, viene Refa. Y todo el mundo viene Refa, pero ¿viene Refa y qué? Viene Refa, viene Refa. Iba con su bandera por la mitad de la calle, ondeándola. La bandera de la desmembración. Entonces, ¿cuál era el significado de los colores? El blanco, la paz. El rojo, la sangre de sus negros habitantes. La franja negra eran los negros habitantes. La paz o la sangre de sus negros habitantes. De cara a corazón, haced un batallón. Marcha, 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 no aceptemos la desmembración. Hagamos el ejercicio mental siguiente. Yo te robo del Chocó, te monto en un avión y te llevo para un pueblo lejano, por ejemplo, para el Japón. ¿Cómo recordarías tú el Chocó? ¿Qué llevarías tú en el alma y en la memoria del Chocó que dejaste atrás? Mira, ya yo fui a la China, fui y vine. Y yo he dicho siempre que puedo ir recorrer el mundo entero. Pero yo no olvido mi colchón verde. No olvido mi río Atarato. Yo amo mi río Atarato. Yo quisiera permanecer con el agua aquí, en la mitad del río Atarato, para sentir su frescura. Y cuando me subo a un avión y vengo del interior del país, vengo pendiente a qué hora veo mi colchón verde. Cuando veo mi colchón verde que se extiende de norte a sur, me da esa satisfacción de saber que estoy en mi tierra. Que pase lo que pase, estoy ahí. Yo voy donde sea y siempre estoy con la esperanza de que estoy de paso porque he de venir al Chocó. Me he de venir. Yo quiero mucho mi tierra y a mi gente. ¿Qué me puedes decir de la cultura como resistencia, de la cultura chocuana como un elemento para resistir? Estamos en eso. Hoy en día el chocuano no se comporta como hace unos tantos años atrás, porque inclusive teníamos, todo el mundo no estudiaba, pero hoy hay mucha gente preparada y se están preparando precisamente para sacar su cultura adelante. Y a través de la cultura nosotros tenemos que buscar el desarrollo del departamento. ¿En qué forma? Con el arte. Con el arte tenemos que sacar el departamento. Yo digo con el arte porque es el campo donde me estoy desempeñando. Lo que otros pueden hacerlos en sus campos. ¿Alguna vez usted ha llorado por el Chocó? Que sí he llorado, claro, cuando no estoy en él. Viendo tu camino tan olvidado, Chocó querido, lo que tú has sufrido sin tu destino poder cambiar. Tu inmenso quebranto me hiere tanto que es mi pena. Agobiado el pecho, triste y deshecho, quiero llorar. Óyeme, Chocó, oye por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. La resignación de tu corazón se agotará, el día llegará de tu redención. La crónica de Gabriel García Márquez en 1954 tenía este arranque contundente.
fundar otra vez a Quibdó costaría hoy tanto trabajo como hace 200 años. Tras este viaje hecho en 2010, 56 años después de la excursión de Gabo, yo me atrevería a decir lo mismo sin titubeos. En Quibdó hay mejores construcciones que en 1954 y ya los incendios del pasado no acosan a la población. Pero los problemas sociales de entonces son en esencia los mismos de hoy. También se mantiene el sentido de pertenencia de la gente, esa manera de resistir a través de su cultura, esa manera de blindarse con el orgullo que les inspiran sus raíces ancestrales. Óyeme, Chocó, oye por favor. En este claro de la selva, como han llamado al Chocó, habita un pueblo que se ha fortalecido en medio de las dificultades de la pobreza y el abandono. Ha sobrevivido a los embates de los poderosos explotadores de sus riquezas naturales a través de los siglos y siempre supo mantenerse unido frente a los intentos de desmembración de su territorio. Hoy, el Chocó recuerda los hechos del 54 y sabe que cada vez que esté en riesgo su estabilidad, defenderá su derecho a conservar la tierra, sus tradiciones y su cultura.